se produzca un avivamiento en la familia. En este caso, Cornelio era un padre de familia y Dios quería manifestarse en él y en su familia, en producir un avivamiento. ¿Qué significa el avivamiento? Es reunir o volver, dar vida. Eso podemos nosotros entonces tener esa definición o esa referencia en cuanto a avivamiento. Así, cuando usted hoy escuche queremos un avivamiento, usted puede entender que avivamiento entonces se define como revivir o volver a dar vida. El evangelio es un mensaje que proviene del avivamiento, es decir, esa expresión que sugiere algo que nace, que produce en cada uno de aquellos que escuchan las buenas nuevas al regreso de Dios, a regresar a las cosas divinas. En nuestra cultura, en nuestro entorno, podemos entonces definir también que el avivamiento es un despertar espiritual que se produce en determinados lugares, en diferentes etapas, pero también el avivamiento es un proceso espiritual que siempre es motivado e iniciado por Dios mismo. Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que toma la iniciativa, nunca es el hombre. Dios le place traer ese despertar en el hombre para que el hombre comience a buscarlo, a entregarse a él. Y eso es lo que podemos entonces nosotros mirar en cuanto al avivamiento. El avivamiento también va a producir no solamente que haya un despertar en buscar a Dios, sino que también conlleva e incluye el arrepentimiento y la confesión de pecados. No simplemente una experiencia de que oí a Dios, más que eso hay algo que Dios produce en la vida del hombre, unir o traer un arrepentimiento dentro del hombre para que este pueda arrepentirse, pueda confesar su pecado y pueda tener esa salvación que Dios ofrece y una vida eterna. Entonces, conforme al pasaje que estamos nosotros observando o escuchando, podemos mirar dos cosas que Dios hace. Primeramente, que Dios, su presencia siempre está obrando. Dios siempre se hace presente y Dios siempre está obrando. Independientemente de que usted pueda estar asistiendo a la congregación, a una iglesia, no, Dios en su soberanía y en su amor obra en usted, por usted y a través de usted. Él sigue obrando aunque usted no sea una persona devota, una persona que está continuamente en una iglesia. Dios quiere mostrar su grandeza, su amor, su salvación y su poder por todos los hombres, por cada persona. Y eso es lo que podemos mirar entonces aquí en este pasaje, donde Cornelio estaba esperando a que Pedro llegara para que entonces Pedro le hablara de Dios. No sin antes mirar entonces que puedo recalcar esta verdad, y quiero que usted preste atención en estas dos palabras claves que debemos nosotros guardarla en el corazón. Las dos palabras que va a estar Dios resaltando, o que sale a relucir, es que la presencia de Dios siempre va a estar obrando, pero que también la presencia de Dios siempre va a estar hablando. No solamente Dios obra, sino que también Dios habla al corazón nuestro. Y también Dios se manifiesta. Después de que Dios obra, Dios habla y después se manifiesta de una manera sorprendente, de cada uno de nosotros podemos ser testigos de ello. Y en este caso podemos mirar entonces la presencia de Dios. Dios que habla, pero Dios también va a hablar a través de personas. Claro, Dios usa medios, cualquier circunstancia, incidentes, eventos, Dios sigue hablando. Pero por lo regular, para que el hombre pueda oír la palabra de Dios y venga al conocimiento de Dios y obtenga la salvación y la vida eterna, va a usar instrumentos. En este caso, mi persona. Dios está hablando su palabra a través de mis labios. No es Dios, no soy yo, Dios es Dios a través de este instrumento. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. En este caso, ¿cuántos de ustedes quieren ser instrumentos de Dios?
si usted es llamado, entonces usted va a ser un instrumento de Dios. Dios primero llama para después usarlo a usted como un instrumento. Que usted sea el portavoz, el conducto donde Dios va a hablar su palabra. Y esa palabra que es de Dios va entonces a fluir en aquella persona que va a escuchar la voz de Dios. ¿Me voy a explicar hasta en este momento, iglesia? Y aquí miramos entonces que Cornelio le dice a Pedro: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Sabía que Dios le había hablado a Cornelio que y trajera a casa a Pedro, porque Pedro era el conducto, era el portavoz que iba a hablar la palabra del Señor. Dios había llamado a Pedro y Pedro iba a ser el portavoz, el conducto donde Dios iba a hablar la palabra del Señor. Y miramos entonces aquí lo que mencioné hace un momento, que dice: ahora pues todos estamos aquí en la presencia de Dios. Cornelio sabía que ahí estaban ellos, pero no solamente porque Pedro había llegado, porque en realidad la presencia del Señor no es porque está un hombre ungido por Dios, es Dios el que lo unge al hombre. Y estaba la presencia del Señor ahí presente. Ellos pudieron sentir la misma presencia del Señor. Y dice: todos estamos aquí y sabemos que Dios, se siente la presencia de Dios, y queremos oír todo lo que Dios te ha mandado. Sabía que no solamente estaba la presencia para obrar, sino que estaba la presencia de Dios para hablar. Y estaban ahí atentos para escuchar lo que Dios le había puesto en sus labios a Pedro. Y ellos estaban dispuestos e interesados para escuchar las palabras de vida, las palabras de gracia, de virtud que Dios iba a hablar a esta familia, especialmente a Cornelio. Su presencia obra de diferentes maneras. ¿Cuántos saben que es así? Cada uno podemos testificar, y cada una manera nosotros podemos testificar en nuestras propias experiencias, sean personales e individuales. Si yo le invito a que usted pase, seguramente que usted me va a decir: yo tuve esta experiencia y así es como Dios obró, y así es como Dios me habló, y así es como Dios se manifestó, y así es como Dios me salvó. ¿Verdad que sí? Y así miramos entonces que la presencia de Dios obra de diferentes maneras. Y vamos a estar observando, por lo menos si Dios nos permite hacerlo, en 3 familias que están en el libro de los Hechos. La primera la encontramos Cornelio, la segunda la encontramos en Lidia, y la tercera persona la encontramos en el carcelero de Filipo. 3 personajes bíblicos que tuvieron experiencias donde Dios obró, habló y ministró y se manifestó de una manera individual y personal, pero de diferente forma. Miramos cómo entonces en la forma que Dios obró en Cornelio, dice la escritura que era un hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo número 1, describe lo que era este hombre. Era un hombre de Cesarea llamado Cornelio, dice la escritura. Era centurión de la compañía. Describe lo que en sí, en su cualidad de lo que él hacía, este hombre llamado Cornelio. Primeramente dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Mire, la actitud, la conducta de este hombre llamado Cornelio: piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y en la forma como Dios comenzó a obrar es que dice la escritura que en cierto tiempo Cornelio se puso en ayunas. Estaba ayunando, estaba orando, y en ese momento Dios envía un ángel. En la forma como Dios obró para atraer a la vida, a la salvación de Cornelio, es que se manifestó a través, Dios envió un ángel, y ese ángel comenzó a dar entonces instrucciones e indicaciones lo que Cornelio debería hacer, que debería de llamar a Pedro a su casa, y le dio exactamente la dirección, exactamente dónde estaba hospedado Pedro. Y así de que llamó a unos hombres y los mandó para que trajeran a Pedro. Mire, mi hermano, cuando Dios habla, usted se queda sorprendido. No había internet, no había textos donde se podían decir aquí, ahí.
era completamente Dios donde le daba las instrucciones correctas. A veces nosotros, le digo a mi esposa, yo no sé cómo le hacíamos antes, ahora que tenemos el GPS o como se diga, estamos ahí, le marcamos y llegamos. Antes no teníamos eso y llegábamos, ¿verdad que sí? No sé ahora por qué a veces nos perdemos, ¿verdad? Pero aquí Dios le da las indicaciones, las instrucciones donde Cornelio tenía que llamar a Pedro y le dice el ángel: Pedro se encuentra en este lugar, se está hospedado con uno que se llama Simón el curtidor, ahí lo vas a poder encontrar, llámalo porque él tiene palabras de vida para ti. Y así lo hace Cornelio. Cuando llega, y aquí es donde entonces miramos la primera cosa, que Dios obra en esa forma. Dios obra en la vida de Cornelio a través de un ángel. Y de ahí entonces comenzamos a observar todo lo que es este hombre. Un hombre llamado Cornelio, que no era del pueblo judío, era gentil, era un hombre que no pertenecía podemos decirlo, a esa comunidad de que creían en el Dios verdadero de Israel. Pero Dios conoce y no hace acepción de personas. Creo que Dios toma muy en serio cuando hombres y mujeres buscan a Dios. Dios mira a las personas. A veces su ignorancia, pensamos que solamente existen denominaciones, o a veces decimos solamente los cristianos son salvos. Mire, mi hermano, cuando miramos la escritura nos miramos y nos podemos quedar sorprendidos. Dios no estableció denominaciones, Dios no estableció una iglesia específica. Dios nos da la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y Él mira a las personas que buscan la forma y la manera, quizá ignorantemente, como lo hacía Cornelio. Él oraba, buscaba, ayunaba a Dios, pero no había sido salvo. Y como Dios miró con ese interés, lo tomó muy en serio, entonces que llamó a Pedro. Mira, me recuerdo hace tiempo, cuando en mi temprana edad miraba en la cuadra, habían por lo menos 2 personas, 2 mujeres. Yo en ese tiempo tenía como 13 años, 14 años, y siempre miraba a estas 2 mujeres que iban a la iglesia a orar. Eran muy devotas, muy entregadas. Ahora que tengo el conocimiento de Dios, en aquellos tiempos, usted recuerde que cuando uno no conoce de Dios, uno está más para prejuiciar, para hablar, ¿verdad? Miraba que era muy devota, pero cosas que uno se quedó, pero si va a la iglesia y mira sus actitudes, mira sus conductas, mira lo que hace, ¿verdad? Y tenía, por lo menos en mi persona, tenía un criterio, un mal concepto de ellas. Pero al mirar esta escritura me doy cuenta que Dios no ve si somos buenas personas, si hacemos buenas obras o no hacemos buenas obras. Él ve la intención de nuestro corazón. Y estoy seguro que Dios obró en estas personas. A una de esas ya pasaron a otra vida. Casi puedo decir que Dios, al mirar el accionar de estas personas, obró para traerles salvación, como lo hizo con Cornelio. Claro, es lo opuesto. Cornelio era una persona que oraba, ayunaba con toda su familia, era un hombre devoto, pero aún así él necesitaba la salvación, porque la escritura nos habla muy en claro que no es por obras, para que nadie nos gloriemos, es por su gracia, es por la gracia que nosotros somos salvos, puesto la fe en Jesucristo. Es por la gracia que nosotros obtenemos entonces la salvación, y lo tenemos muy claro esa verdad, ¿verdad que sí, iglesia? No es por obras para que nadie pueda gloriarse, decir que por sus buenas obras o por lo que él oraba y hacía, él fue salvo. No, es por la divina gracia de Dios. Y así es cuando entonces miramos cómo Dios comenzó a obrar en la vida de Cornelio, pero también comenzó a hablar a la vida de Cornelio. No solamente a obrar, sino a hablarle al corazón. Y lo hizo a través de Pedro. Pedro llega, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 33, dice: así que luego envié por ti
y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Y dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no solamente estaba interesado por la vida de este hombre llamado Cornelio, sino por toda su familia. Y aquí vemos, mi hermano, cómo la promesa de Dios se cumple. Dios había hablado a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Una promesa que Dios ya desde el Génesis le había hecho esa promesa a Abraham, que todo que creyera en Jesucristo iba a ser salvo y esas familias iban a ser benditas. De todas las naciones. Miramos entonces que Cornelio no pertenecía al pueblo judío, pero tenía una nacionalidad. Su nacionalidad era romano. Así de que la palabra de Dios se cumple en Abraham, que en Abraham en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios no hace excepción de personas, Dios no excluye, Dios ama a todas las personas, de todas naciones, pueblos, culturas. Dios las ama. Si tú eres guatemalteco, Dios te ama. Si tú eres mexicano, Dios te ama. Si tú eres judío, Dios te ama. Dios no hace acepción de personas. Como lo dijo Pedro, ahora me comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de toda nación que le teme a Dios y hace justicia. Y ahí es donde entonces Dios comienza a obrar, a hablar de tal manera que no solamente ahora Cornelio cree el mensaje, recibe la salvación él y su casa, y allí entonces Dios da testimonio de la salvación. Comienza entonces, estaban todos presentes. Imagínense, mi hermano, Pedro hablando la palabra, todos escuchándolo. Cornelio cree en el Señor, cree en el Evangelio, recibe a Jesús con toda su familia, y en ese mismo instante Dios comienza a manifestarse. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre toda su casa y comenzaron a tener esa experiencia única, inolvidable, el hablarle lenguas, que Pedro se quedó sorprendido de esa manifestación divina de Dios en toda la familia de Pedro. ¿Cuántos quieren tener ese avivamiento, mi hermano? Es el anhelo de Dios que en nuestra casa traiga ese despertar, que Dios traiga esa presencia, no solamente que escuchemos a hablar de Dios, sino que lo escuchamos a Él personalmente, y que lo podamos sentir, que podamos saber, que usted pueda ser testigo. Yo pude sentir la presencia del Señor porque Él se manifestó en mi vida. Y toda la familia de Cornelio trajo un despertar, hubo un avivamiento, se regocijaron. Y Pedro, mi hermano, imagínese, se quedó con la boca abierta. Dice: ahora me voy y comprendo que Dios no hace excepción de personas, así como nos ungió a nosotros, y nosotros podemos experimentar el Espíritu Santo en nuestra vida, también lo hace con estos gentiles. ¿Cuántos le brindan alabanzas de aplauso al Señor por Él? Familias que queremos el Señor en avivamiento, y eso inicia con una persona que realmente anhela buscar del Señor. Iglesia, yo quiero invitarte, madre, padre de familia que estás aquí presente. Si tú te entregas de verdad al Señor y te rindes a Él, Dios no solamente está interesado en salvarte, en sanarte, en liberarte a ti. Claro, vales mucho, pero si tú tienes familia, Dios también está interesado para salvar, sanar, liberar y manifestar su gracia a toda tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a toda tu familia, que ellos puedan ser testigos de la presencia divina del Señor. Miramos también a esta mujer llamada Lidia, otra forma de cómo Dios le habló, diferente manera donde Dios obró, pero también cómo Dios le habló. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura
si me puede acompañar en esta porción de la Escritura, libro de los Hechos 16:13. ¿Cuántos se gozan, mi hermano, escuchando a Dios y a su palabra? Hechos 16:13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está hablando Lucas, describe este pasaje bíblico, que ahí se encontraba Pablo y Silas. Ahora es otro personaje, ya no es Pedro, es Pablo y Silas, que se habían reunido con unas mujeres que tenían esa costumbre de hacer oración junto al río. Y allí Pedro entonces se sentó junto con Silas, y dice el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que dice que adoraba, que dice que adoraba a Dios. Escuchen muy bien, preste atención a esto. Cornelio hacía oración, ayunaba, pero en realidad necesitaba tener un encuentro real, personal con el Señor. Ahora encontramos a una mujer que oraba, pero que también adoraba, ¿verdad que sí? Dice que adoraba a Dios, y dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué dice? Atenta a lo que Pablo decía. Miramos entonces ahora a una mujer junto con otras, pero nos estamos enfocando y centrando a la mujer llamada Lidia, una mujer que estaba junto con las otras mujeres, y la Biblia describe que era una mujer vendedora de telas de púrpura. Dicho sea de paso, se dice que la tela de púrpura era muy valiosa y costosa o cara. Podemos decir entonces que Lidia era una mujer de negocios, era una empresaria, probablemente era muy rica, ¿sí? Pero no solamente era vendedora, sino que también era una adoradora. Adoraba a Dios, dependía de Dios, porque le buscaba a Dios constantemente en oración, y buscaba su presencia. Y por sobre todo Lidia, puedo observar que Lidia tenía un corazón sencillo. Tenía un corazón sencillo y obraba y se acercaba a Dios con humildad. ¿Qué es humildad? Lo comentaba con mis hermanos. Para usted, ¿qué es humildad? Podemos nosotros tener diferentes definiciones, conceptos en cuanto a la humildad. Medite por un momento usted mismo. Para usted, ¿qué es humildad? Usted mismo dése una respuesta. Digo, para mí humildad es esto, ¿verdad? Bueno, hay muchas definiciones, quizá usted tenga su concepto, su definición, su punto de referencia, pero la humildad también podemos decir que en este caso una persona humilde es aquella que está consciente que no lo sabe todo y que también no lo tiene todo. Y como no lo sabe todo y no lo tiene todo, entonces está dispuesta a aprender de lo que no sabe y adquirir de aquello que no tiene. ¿Me doy a explicar? Entonces miro a una mujer llamada Lidia, que tenía una sencillez de corazón, con humildad se acercaba a Dios. Era una persona que estaba consciente de que no lo sabía todo, no lo tenía todo, y como sabía que no lo sabía todo, ni lo tenía todo, entonces estaba interesada en atender a alguien de lo que le hablara, de lo que ella no sabía y de lo que ella no tenía. Y allí estaba entonces Pablo, para ofrecer aquello que ella desconocía y que debía aprender. Ella, en su ignorancia, pensaba que la adoración que ella daba a Dios era completamente y totalmente donde Dios se agradaba. Pero vaya más allá, Dios comenzó a obrar y a hablar a través de este hombre llamado Pablo. Y miramos que entonces la humildad de esta mujer, que estaba dispuesta a escuchar, dice que estaba oyendo con una mente abierta, estaba dispuesta a reconsiderar sus creencias, sus enfoques a lo que ella había creído por mucho tiempo.
Lo opuesto a una persona rígida. Una persona rígida es una persona que tiene una mentalidad y un comportamiento inflexible, rehúsa, rechaza y ya se aferra a sus creencias, se aferra a lo que ella cree, a lo que le han inculcado sus padres, a lo que ha aprendido en su religión y no quiere saber nada de otras cosas. Es decir, yo tengo mi religión, yo sé lo que yo tengo que hacer, no necesito oír de otras cosas. Pero en Lidia no fue así. Era una mujer que estaba dispuesta a reconsiderar sus creencias y tener un nuevo enfoque. Y para eso entonces estaba atenta, escuchando a lo que Pablo estaba hablando. Y como Dios ve el corazón de la persona, cuando esa persona tiene esa disposición y está abierta, está dispuesta a escuchar la palabra del Señor, entonces cuando Dios comienza a obrar y a hablar. Dice que Dios le abrió el corazón. Abrió el corazón de Lidia. Mire, mi hermano, qué lindo que Dios nos haga una operación así, ¿verdad? Que sea Dios y no el hombre. Que sea Dios que te abra, que te haga entender la realidad y la verdad de lo que Él es en esencia, de lo que Él quiere impartir, lo que Él quiere mostrarte, lo que Él quiere enseñarte. Es Dios el que hace lo sobrenatural en nuestra vida espiritual, en aquellas cosas que no podemos comprender o entender hasta en este momento. Y miramos a Lidia estando atenta, escuchando a Pablo la palabra bendita y divina. La palabra del Señor dice que toda la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estaba ahí entonces esa palabra, Pablo hablando, ella atendiendo, Dios abriendo esa palabra en el corazón, abriéndole el corazón para que esa palabra penetrara lo más profundo de su espíritu, de su alma. Y una palabra clave podría ser entonces esta: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que esta palabra pudo haber hablado Pablo, probablemente puede ser que mencionó esta parte de la escritura. Puedo decirlo en una forma, no estoy diciendo que así lo escribe la Biblia, ¿me doy a entender? Pero probablemente pudo haber escuchado algo semejante, donde entonces ella comenzó a comprender que su adoración no era simplemente la adoración era más allá de rituales y ceremonias externas. Que su adoración no se trataba de lugares físicos o acciones externas. La adoración se enfocaba en la sinceridad y la autenticidad del corazón. Esto implicaba que su adoración debería ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Me doy a explicar? Alineada con la naturaleza espiritual de Dios. Eso lo comenzó a comprender esta mujer llamada Lidia. Tenía que adorar al Padre en espíritu, pero también en verdad. Debería estar ella entender que para poder adorar a Dios en espíritu tenía que haber una conexión del Espíritu Santo a su espíritu, pero también tenía que adorarlo en verdad, basado a la escritura, revelado en la palabra que está escrita, la palabra de la verdad. Y ella podía entonces entender que para poder adorar al Padre en verdad tenía que estar teniendo una revelación del Espíritu conforme a las escrituras, de mantener una actitud correcta. Ya no está basada en sus creencias, en sus rituales, en sus ceremonias, sino basado en el Espíritu y en la palabra del Señor. ¿Me doy a explicar, iglesia? Eso es una verdadera adoración, y ella comenzó a comprenderlo. Pero para poderlo iniciar y para poder conectarse en esa vida espiritual tenía que nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenía que recibir a Jesús, creía que recibir esas buenas de salvación. Y creo por lo seguro que entonces Pablo le da esas buenas nuevas de que tenía que recibir a Jesús, y seguramente lo hizo. Al momento que ella recibe, entonces comienza a comprender y a entender de que Dios
no solamente estaba orando, sino que Dios le estaba hablando y también comenzó a manifestarse en ella. Qué lindo, mi hermano. Y mire lo que dice la Escritura en este pasaje de esta mujer llamada Lidia. Acompáñeme. Yo creo que nos gozamos en lo que Dios hace, ¿verdad que sí? Dios es maravilloso. Déjeme ubicarme ya se me fue Lidia a otro lugar, no sé dónde andaba, pero ya la estoy buscando aquí. Bueno, aquí. Versículo 15, 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿y qué dice? Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice? Y nos obligó a quedarnos. Cuando hay un despertar, hay un avivamiento, mi hermano. Mire, la forma que usted puede saber que usted está muerto o que no está con esa vida espiritual, es que usted ya no tiene deseos de escuchar la palabra del Señor. Ya no le interesa saber nada de Dios. Pero cuando Dios comienza a producir algo en usted, comienza a reavivar, comienza a producir esa hambre de Dios y buscar no solamente las cosas de Dios, sino a Dios mismo, ¿ah? Es cuando Dios comienza a producir un despertar en su vida. Y eso es lo que miramos en Cornelio, pero también miramos en Lidia, ¿ah? Que ella, cuando recibe a Jesús, ahora se bautiza. Y cuando se bautiza, ella, miramos que entonces abre su corazón, permite que Dios haga morada, o Jesús haga morada en él, pero también da lugar a la palabra de Dios. Quería que la palabra morara en su casa, que la palabra continuamente se hablara en su hogar. Y por eso es que le habló a Silas y a Pablo. Dijo: no, si ustedes piensan que yo quiero serle fiel al Señor, lo quiero hacer, pero no puedo hacerle fiel sin oír la palabra del Señor. Al oír la palabra del Señor, yo voy a serle fiel. Voy a saber lo que Él quiere de mí, lo que quiere que yo haga, lo que Él quiere ser a través de mí, ¿ah? Y dice que entonces le ruega a Silas y le ruega a Pablo para que se estuviesen en su casa. Mire, los hospedó, no para atenderlos, decir: ay, ¿qué quiere más, pastor? No, porque estaba interesado no por ellos como mujer, sino por la palabra que hablaba de ellos, la palabra de Dios. Y en ese tiempo, mi hermano, imagínese, mi hermano, cómo ese despertar espiritual, ese deseo, ese anhelo de escuchar la voz de Dios, de despertarse y estar con Pablo. Miren, aquí tengo un cafecito, unas donas. A ver, ahora sí, hábleme. ¿Qué el Señor les dice? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Y escuchar la voz divina del Señor. Dios quiere traer un avivamiento, mi hermano. Se oye mucho que Dios va a traer un despertar universal, pero nada inicia si nosotros no nos entregamos. Nada inicia si nosotros no lo comenzamos como padre o como madre, para que Dios se manifieste en nuestra familia. No esperemos a que Dios se mueva y más que una manifestación sean más emociones externas. Que seamos nosotros mismos que experimentemos ese avivamiento en nuestra persona y en nuestro hogar, en nuestra casa. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere manifestar su presencia. Él quiere obrar, que lo hace. Él quiere hablar, que lo hace. Pero Él quiere manifestarse, que quizás no lo puede hacer, porque quizás nosotros lo limitamos. ¿Cuánto tiempo usted como persona y como hijo de Dios ha sentido esa presencia del Señor? ¿Se ha puesto a pensar? Por tiempo, por décadas quizá, o por meses o por días. Solamente usted sabe que dice: ay, es que me recuerdo, pastor, que antes estaba yo y sentía la presencia del Señor y sentía su presencia. Y ahora termina la iglesia y el anhelo de ver el fútbol, el anhelo de ver la novela, el anhelo de ver ciertas cosas que no atraen la presencia. Están más en nuestra humanidad, nuestra naturaleza, que son nuestros propios deseos, que la naturaleza divina, en aquel que le dijo
una adoración en espíritu y en verdad. Hoy el Señor nos está ministrando, iglesia. ¿Los veo dormidos? No. Están atentos a lo que el Señor le está hablando. Dios está obrando, pero Dios está hablando. Y seguramente, mi hermano, no espere a que traiga un avivamiento en la congregación y diga: yo no voy a esa iglesia está muerta. Mira, mi hermano, yo he aprendido que la iglesia del Señor no está muerta. Si la iglesia tiene 2 o 3 personas, dice que Dios está ahí en medio nuestro. Dios es, si está Jesucristo, es Dios. Jesucristo es vida. ¿Me da a entender? Yo no creo que una iglesia esté muerta. Una cosa es que nosotros nos desatendamos y nos alejemos y no atendamos a la voz divina continuamente. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue hablando y Dios quiere seguir manifestándose en su iglesia. ¿Cuántos aman al Señor? Entramos en Cornelio, pero por este tiempo lo dejamos en paz. Hay una descripción, mi hermano, donde podemos aprender riqueza espiritual en este hombre llamado el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo nos da algunas verdades. Él no era un hombre devoto. Él no era un hombre que estaba apasionado en buscar a Dios. Era un hombre que estaba fuera de la iglesia. No se congregaba en ninguna sinagoga aparentemente como la Biblia lo describe. Quizá era un hombre arrogante, un hombre que era brusco, rígido, que eso, si Dios me lo permite, lo hablaremos la próxima semana. Por el momento le voy a invitar a que se ponga de pie y que ni por un momento usted dude que Dios ya dejó de obrar por usted y a través de usted. Dios sigue obrando, pero preste atención a lo que Dios está tratando con usted. Dios sigue obrando y Dios sigue hablando. Pero no solamente Dios sigue hablando, Dios quiere manifestarse, quiere derramar de su Espíritu Santo continuamente en su persona. Que usted esté llena del poder de Dios, que tenga el poder y la autoridad de Dios continuamente en su vida. Si Dios está en usted y con usted, hermano, usted no tiene de temer a nada ni a nadie. Usted sabe que hay vida en Cristo, que hay propósito, hay dirección en el Señor. Cada vez que yo le doy gracias al Señor y lo vuelvo a seguir y lo voy a seguir expresando. Una vez me acerqué con mi hermano Sainz y él me dice: yo llegué a los pies del Señor a los 40 años. Dice: yo le agradezco a Dios también por usted, pastor, que Dios lo trajo de muy joven. Cuando me lo dijo, no le presté mucha atención. Pero ahora que ha transcurrido el tiempo, claro, se ha acumulado mucha juventud en mi vida. Y miro hacia atrás. Le agradezco a Dios porque de la edad de 18 hacia atrás cometí muchos errores. Hice cosas que me avergüenzan. A veces le pido a Dios que borre eso de mi mente. Digo: Señor, quita eso. No lo quiero vivir. Pero me vienen momentos amargos que hice como persona. Pero de 18 años en adelante he visto que, a pesar de que no soy perfecto, pero no me arrepiento. No me arrepiento de haberle entregado mi vida al Señor. Cada día Dios me sigue mostrando mis imperfecciones y cambios que siguen influyendo en mi persona. Pero no me arrepiento porque sé que no he hecho cosas como lo hice antes de conocerlo. Dios sigue obrando. Déjame decirte, Dios te ama con amor eterno. Nunca dudes que Dios ha dejado de amarte. Y quizá piensas: pastor, pero yo soy así. No es por obras, es por el amor que Dios ofrece. Es su gracia redentora, es su amor eterno, que Él se va a manifestar en ti
Pero solamente te invito y te pido que permitas que Dios produzca ese avivamiento, ese despertar en ti. Él toma la iniciativa, pero darle ese lugar a Él, darle el lugar que le corresponde a Él. Todo aquello que ha tomado su lugar, comienza a desecharlo. Comienza a vivir lo que la palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y verás cómo la mano de Dios podrá manifestarse de una manera sobrenatural, en no bendecirte en prosperidad financiera, que eso es lo de menos. Te va a bendecir en la prosperidad en cuanto a tu familia, en relación con tus hijos, en poder cambiar tu carácter, en poder modelar una vida diferente, que tus hijos puedan ver el cambio radical que Dios produce internamente en tu persona. Que tú no adoras de una manera externa, de una manera interna, en una adoración que se expresa con cambios internos de carácter, de palabras, de hechos, que son tangibles y visibles, que tus hijos lo pueden percibir y decir: este hombre, esta mujer no es mi madre no actuaba de esa forma, pero ahora obra de diferente forma. Ella, sé que tiene ese Dios que me está diciendo. Ahora Dios mostrando su presencia, porque el poder del Espíritu está obrando, manifestándose internamente en ti. Abre tu corazón, sé sensible y permite que Dios, así como lo hizo con Lidia, vio su nobleza, su sencillez, entonces Dios pudo obrar. Que no tengas un corazón áspero, duro, indiferente, que sea un corazón dócil, sensible y sencillo. Y: Señor, no puedo más, por favor, enséñame lo que tengo que cambiar. Si estás dispuesta, levanta tu mano, y dispuesto, levanta tus manos en señal de rendición a Dios, en señal de gratitud a Él, en señal de decir: Señor, gracias porque sé que tengo vida, y tu palabra dice que tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Y puedo oír claramente lo que me estás hablando a mi alma, a mi espíritu, a todo mi ser. Padre, has hablado tu palabra. Soy el conducto de lo cual tú, Padre, hablas lo que te mandaste hablar. Te ruego que tu Espíritu ministre en cada vida, en cada corazón, desde el jovencito que está aquí presente hasta el anciano. Señor, tú no haces excepción de personas, no por lo buenas obras que hagamos o por lo malo que nos comportemos. Tú obras, tu gracia, Señor amado, nos enriquece, porque no es por obras para que nadie nos gloriemos, es por tu amor y nuestra fe depositada en Jesús, el cual Él es perfecto, el cual hizo obras perfectas, el cual sigue obrando perfectamente internamente en cada uno de nosotros. Padre, nos rendimos y queremos, Señor, que haya un despertar, un avivamiento en nuestro corazón, que podamos no solamente buscar las cosas de Dios, sino buscarte a ti, y nos enseñará las cosas que debemos hacer continuamente. Que haya un regocijo, un contentamiento, una alegría, un despertar internamente en nuestra vida, para saber y gozarnos, Señor, que en ti hay propósito, que en ti hay vida, que en ti, Padre Santo, hay por qué vivir, Señor. Y también que nos enseñas para bendecir no solamente en nuestras vidas, sino para ser conducto de bendecir a nuestra familia. Te bendecimos y te damos todo honor, toda gloria, toda honra, y lo hacemos siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Me gustaría, antes de terminar, iglesia, adorar al Señor con un canto de adoración. Sé que a veces tenemos ahí todo programado, Miguelito, pero qué lindo es poder expresar nuestra gratitud con un canto de adoración, de expresión de gratitud a nuestro Dios. Y vamos a cantarle a este Señor hasta su gracia sublime. Es su gracia la que nos ha sostenido, y es lo que podemos nosotros expresar con nuestro labio, nuestra gratitud, en cantarle esta alabanza a nuestro Dios. ¿Está dispuesto a hacerlo, iglesia?
Le cantamos con gratitud a nuestro Dios en corresponderle con esta adoración a través de este canto que es Gracia Sublime. Te bendecimos, Padre Santo. Expresamos nuestra gratitud y queremos adorarte, queremos exaltarte. Cantamos con toda alegría y regocijo.